Número 3. William Morse. En el verano de 2012, Richard Bellitieri, de 60 años, vivía solo en Desert Mountain, Maine. Bellitieri, originario de Nueva York, disfrutaba la jardinería, senderismo, natación y pesca. El hombre de 60 años era divorciado y sin familiares cercanos en la zona. Con lo que ganaba como contador independiente, Bellitieri construía un dúplex en su terreno en Trenton, Maine. En la primavera de 2012, Bellitieri contrató al carpintero William Morse, de 45 años, por un anuncio en Craigslist para ayudarlo en su proyecto. En julio de 2012, Richard Bellitieri, de 60 años, desapareció. Los amigos de Bellitieri fueron al dúplex donde Morse estaba trabajando. Morse dijo que Bellitieri estaba fuera por negocios o por una muerte familiar. Casi ha pasado un año. El 9 de julio de 2013, William Morse fue detenido por la policía mientras conducía ebrio. Morse no tenía ninguna identificación consigo. Él tenía la licencia de conducir, tarjeta del Seguro Social, tarjetas de crédito y acta de nacimiento de Bellitieri, entre otros documentos. También estaba conduciendo el auto de Bellitieri. Morse tenía un largo historial delictivo con condenas por robo en Nueva York y Maine. Al tomarle las huellas dactilares en la estación de policía, descubrieron quién era. A Morse lo acusaron de manejar ebrio y salió bajo fianza. La policía intentó contactar a Ricardo Bellitieri, pero no pudieron. Supieron que nadie lo había visto ni escuchado de él en aproximadamente un año, así que se inició una investigación por persona desaparecida. La policía fue a la casa de Bellitieri en Mount Desert y descubrió que una familia vivía allí. Pierre Neblett le dijo a la policía que encontró el anuncio de la casa en Craigslist en septiembre de 2012. Aproximadamente 2 meses después de que Bellitieri desapareciera, Neblett dijo que se reunió con Bellitieri, quien aceptó rentarle la casa. Su familia se mudó el 1 de octubre. Dijo que Bellitieri pasaba una vez al mes para cobrar la renta en efectivo. La policía mostró a Neblett una foto de Bellitieri y él aseguró que no era quien le rentó la casa. Le mostraron una foto de William Morse y él dijo que ese era el hombre que decía ser Bellitieri. La policía descubrió que desde la desaparición de Bellitieri, Morse accedía a sus cuentas bancarias. Morse afirmó que sacó el dinero para continuar trabajando en el dúplex. Sin embargo, gastaba el dinero en lo que quería. Frecuentaba un bar local, comprando rondas de bebidas con billetes de grandes denominaciones y, a menudo, dejando propinas excesivas a los meseros. El personal le puso el apodo de billete de $100. Morse vivía lujosamente, ya que usaba el dinero para un auto, un jacuzzi, una motocicleta y ambos. La policía consiguió una orden de cateo para la propiedad en Trenton, donde Morse trabajaba en el dúplex. Bajo tierra para macetas y árboles caídos hallaron el cadáver de Richard Bellitieri, de 60 años. Le habían disparado 2 veces en la cabeza y 1 vez en el pie. El 1 de agosto de 2012 la policía arrestó a William Morse. Él los evitó saliendo por la puerta trasera. Fue a una tienda cercana y compró cerveza. En la tienda, usó la cerveza para hacer un brindis hacia la cámara de vigilancia. La policía lo encontró poco tiempo después en la autopista mientras recibía un aventón de un amigo. Fue arrestado y detenido sin derecho a fianza. William Morse fue a juicio en abril de 2016. La fiscalía dijo que Bellitieri y Morse se conocieron en Craigslist. Bellitieri lo contrató para hacer trabajos en el dúplex y él iba a vivir en el dúplex mientras trabajaba. Tras 2 meses los hombres se enojaron entre sí. Bellitieri creía que Morse bebía mucho y trabajaba poco. Morse creía que Bellitieri lo molestaba mucho. Discutieron. Morse le disparó a Bellitieri, lo enterró y tomó su identidad. Gastó más de $175,000 del dinero de Bellitieri. También usó la casa de Bellitieri como una unidad de alquiler.
Las pruebas contra Morse incluyen mensajes donde llamó a Belitieri loco y aguafiestas antes de su desaparición. La prueba más importante fue que la pistola utilizada para matar a Belitieri pertenecía a la exnovia de Morse. El abogado de Morse argumentó que las pruebas en su contra eran circunstanciales y que otras personas tenían motivos para matar a Belitieri. La defensa afirmó que Belitieri cultivaba mucha marihuana en su propiedad y que eso pudo causar su asesinato. El jurado deliberó por 90 minutos. Declararon a Morse culpable de asesinato. Durante su audiencia de sentencia en julio de 2015, Morse, en contra del consejo de su abogado, admitió el asesinato. Dijo que el 16 de julio de 2011 él y Belitieri habían discutido. A la mañana siguiente se despertó en el dúplex y estaba cubierto de orina. Él asumió que Belitieri le había orinado encima mientras dormía. Belitieri no estaba en el dúplex cuando despertó. Fue a la casa de su exnovia y consiguió el arma. Regresó al dúplex y discutió con Belitieri. Morse le dijo al tribunal que, cito, le voló los sesos. Fin de la cita. Dijo que el tercer disparo le dio en el pie porque Belitieri se cayó. Morse afirmó que no lo mató por dinero, simplemente había perdido el control. A muchos les sorprendió que confesara en su sentencia. Algunos creyeron que culpaba a la víctima. Sugirió que Belitieri tuvo la culpa de que le dispararan por orinarse sobre él. Ellos piensan que, a pesar de lo que dijo Morse, él mató a Belitieri para asumir su vida y robarle su dinero. El juez sentenció a Morse a 60 años de prisión. William Morse, de 55 años, cumple su condena en la prisión estatal de Maine, en Warren. La fecha más temprana en la que podría salir es septiembre de 2065, cuando tendrá 95 años. Número 2. Dennis Gaede. Timoteo Weeks amaba la música. Él asistió al Colegio de Música de Berklee en Boston, Massachusetts, y luego regresó a su natal Wisconsin, estableciéndose en Hales Corners, un suburbio de Milwaukee. A Weeks le encantaba tocar la batería, especialmente en bandas de jazz. A menudo tocaba en clubes por la noche. Nunca ganó lo suficiente para dedicarse a la música, por eso trabajaba como pintor de casas. Weeks nunca se casó y no tuvo hijos. Luego, en diciembre de 2001, Weeks recibió una oferta increíble. Les dijo a sus amigos que le ofrecieron tocar la batería en un bar en Winnipeg, Manitoba, Canadá, por $800 a la semana. Weeks contó a sus amigos que la oferta era de un hombre llamado Dennis. Dennis era un compañero músico que también le hacía sus impuestos. Weeks decidió quedarse con su departamento en Hales Corners. Antes de irse, Weeks le dio a su casero el celular de Denise. Timothy Weeks, de 40 años, luego se fue manejando en su auto recién comprado. 10 días después de que Weeks se fuera, sus amigos se preocuparon porque nadie sabía de él. Un amigo llamó al bar en Winnipeg donde se suponía que Weeks iba a presentarse y dijeron que nunca habían oído hablar de él. El amigo llamó a la policía y reportó la desaparición de Weeks. El departamento de policía de Hales Corners era pequeño. Timoteo Weeks era un hombre de 48 años y no había indicios de juego sucio. Si él quería desaparecer, esa era su decisión. La policía no empezó a investigar la desaparición hasta unas semanas después de que se reportó la desaparición de Weeks. Un detective llamó al número que Weeks le dio a su casero. El hombre que contestó el teléfono se identificó como Dennis Johnson y dijo que vivía en Bismarck, Dakota del Norte. Le dijo al detective que debía haber un error porque no conocía a Timothy Weeks. La policía sabía que el hombre con el que Weeks iba a ir a Winnipeg se llamaba Dennis y Dennis hacía sus impuestos. La policía obtuvo la declaración de impuestos de Weeks. Fueron completados por Dennis Gaede. El detective sospechaba que Dennis Johnson, con quien había hablado por teléfono, en realidad era Dennis Gaede.
Un mes tras la desaparición de Weeks, el detective Kent Schoonover del Departamento de Policía de Hales Corner contactó a la policía de Bismarck para hablar con otro detective. Intentaba rastrear el número de celular que Weeks dejó a su casero. Habló con la detective Tammy Link y le preguntó si sabía algo sobre un hombre llamado David Gaede. Ella dijo que nunca había oído hablar de él. Luego le preguntó si conocía a Timothy Weeks. Eso llamó la atención de Link. Un hombre llamado Timothy Weeks trabajó como contador en una empresa de aire comprimido en la zona. En diciembre de 2001, Weeks renunció de forma abrupta. Tras su salida, los dueños detectaron discrepancias contables. Weeks debía ir a la estación de policía ese día para hablar con el detective Link sobre las discrepancias. El detective Schoonover preguntó a Link cómo era Timothy Weeks. Ella describió a un hombre diferente a Weeks, pero exactamente a Dennis Gaede. El detective Schoonover sospechaba que Timothy Weeks estaba muerto, así que comenzó a revisar boletines sobre cuerpos no identificados descubiertos recientemente. Resultó que el 2 de enero de 2002, unas semanas después de que Weeks desapareciera, se encontró un cuerpo en el río Monomi, en Michigan, a unas 30 millas de la frontera entre Michigan y Wisconsin. Al cuerpo le faltaban la cabeza y las manos. La cabeza fue encontrada unas 2 semanas después, a unas 35 millas río arriba. Había una herida de bala en la cabeza. Las manos no se encontraron. El detective Schoonover obtuvo los registros dentales de Weeks y solicitó comparar los dientes de John Doe con ellos. Los registros dentales confirmaron que era el cuerpo de Timothy Weeks. Resultó que Dennis Gaede no se presentó a su reunión con el detective Link. Los oficiales acudieron a su casa en Gardner, Dakota del Norte, pero estaba vacía. Gaede y su familia se habían mudado días antes. Los detectives investigaron más a fondo a Gaede y descubrieron que tenía un pasado inusual. En 1987 tenía un taller mecánico en Milwaukee, Wisconsin. Fue arrestado después de comprar algunas piezas robadas. Llegó a un acuerdo con la policía. Gaede frecuentaba un bar de motociclistas y la policía quería información sobre algunas de las personas que iban al bar, así que Gaede les pasó la información sobre los motociclistas. En 1991, Katie fue contratada como policía encubierta. Sin embargo, Gaede empezó a abusar de las drogas. En 1994 fue condenado por 2 cargos de posesión de cocaína y un cargo de obstrucción a un oficial. Lo sentenciaron a 6 meses de cárcel. Tras salir de la cárcel, Gaede abrió un restaurante. Luego tuvo problemas con la policía. Gaede permitió que un recluso trabajara en su restaurante mediante un programa de liberación laboral. El recluso se escapó el primer día de trabajo. La policía dijo que Gaede solicitó al recluso porque le estaban pagando para ayudar al recluso a escapar de la custodia. Gaede fue acusado de complicidad y de facilitar una fuga. Gaede dijo que la policía le tendió una trampa. Dijo que tenía información que probaba que un oficial de policía y una persona de la fiscalía estaban involucrados en el tráfico de drogas. La policía le pidió que contratara al recluso sabiendo que se había escapado para que pudieran arrestarlo. Por esa época, Gaede tuvo otro problema importante. Después de que Gaede fue liberado de prisión, continuó siendo un informante. Los motociclistas descubrieron que Gaede era un soplón. Para evitar problemas legales y no ser herido por los motociclistas, huyó de la zona. Gaede finalmente se estableció en Winnipeg y asumió una nueva identidad, Luke Eknion. Luke era un niño de 6 años que murió en 1981 en Winnipeg. La vida en Winnipeg era buena para Gaede. Él formó una banda que lanzó un álbum, volvió a la escuela y tuvo un hijo. Sin embargo, tras solicitar un préstamo estudiantil con identidad robada, las autoridades fueron alertadas. En marzo de 2000 lo arrestaron y deportaron a Estados Unidos.
Para su sorpresa, no había policías esperándolo cuando lo dejaron en Dakota del Norte. Sin embargo, aún debía ir a juicio por ayudar al MA a escapar. Mientras esperaba el juicio, se estableció en West Atlas, Wisconsin, y abrió un negocio de contabilidad. Conoció a una madre soltera en 2001 y se casó con ella. En julio de 2001, Gaede fue declarado culpable de ser cómplice en los delitos de ayudar a un delincuente y fuga. Quedó en libertad bajo fianza hasta recibir sentencia. Gaede no quería ir a la cárcel, así que él y su familia se dieron a la fuga. Se mudaron a Gardner, una pequeña ciudad de menos de 100 personas en el noroeste de Dakota del Norte. Compró una casa a nombre de Timothy Weeks. Luego consiguió el trabajo de contabilidad en la compañía de aire comprimido. Meses después, en diciembre de 2001, Timothy Weeks desapareció y Gaede y su familia también habían desaparecido. Al mismo tiempo se detectaron las discrepancias contables. En marzo de 2002, la policía dio una conferencia de prensa y pidió al público estar atento a Dennis Gaede. Fue visto en un campamento en Lincoln, Nebraska. El 4 de marzo de 2002, Dennis Gaede fue arrestado. Gaede confesó haber solicitado un seguro bajo el nombre de Timothy Weeks, pero afirmó que no robó su identidad ni lo mató. Por hacerse pasar por Weeks, Gaede se declaró culpable de robo por engaño. Fue sentenciado a 4 años de prisión. Sin embargo, Gaede no fue acusado de matar a Timothy Weeks. La policía no tenía ninguna prueba física de que él hubiera cometido el asesinato. Ni siquiera sabían dónde fue asesinado. Weeks vivía en Wisconsin, Gaede vivía en Dakota del Norte y las partes del cuerpo fueron encontradas en Michigan. El caso estuvo estancado durante 2 años. Después de que Gaede fue arrestado, su esposa se divorció de él. Los detectives visitaban regularmente a la esposa de Gaede. En febrero de 2004, ella informó a la policía lo que le ocurrió a Timothy Weeks. Gaede le había dicho que Weeks sabía que estaba usando su identidad, pero luego ella se enteró de que Weeks no sabía que estaba usando su identidad. Weeks había llamado a Gaede y le dijo que alguien había estado usando sus tarjetas de crédito. Gaede creyó que Weeks descubriría pronto que él le robó la identidad. Lo atrajo a su casa diciéndole que le consiguió una presentación musical en Winnipeg. Ella dijo que Weeks fue a su casa en Gardner, Dakota del Norte. Ella dijo que no tenía idea de que su esposo planeaba matar a Weeks. Mientras ella estaba en otra parte de la casa, lejos de los hombres, escuchó un disparo. Fue a la cocina y Weeks estaba tirado en el piso con una herida de bala en la cabeza. Tras el asesinato rentaron una U-Haul. La esposa de Gaede conducía con su hijo pequeño en el asiento de pasajero. En la parte trasera de la camioneta U-Haul, Gaede desmembró el cuerpo. Ella lo ayudó a tirar el cuerpo al río. Dijo que llevó el auto de Weeks de regreso a la concesionaria. Dijo ser la esposa de Weeks y que no podían pagar las mensualidades. Luego salió rápido de la concesionaria. Gaede vació las cuentas bancarias de Weeks y compró una casa rodante que usaron para huir. En agosto de 2005, casi 3 años y medio después de que Timothy Weeks fuera asesinado, Dennis Gaede fue acusado de su asesinato. Fue a juicio en abril de 2006. La principal evidencia en su contra fue el testimonio de su exesposa. La defensa de Gaede señaló que no había pruebas físicas. Afirmaron que su exesposa era la asesina. Ella mató a Weeks porque él la había agredido sexualmente. La defensa también señaló que a la exesposa se le otorgó inmunidad para testificar contra Gaede y que esa era la única prueba en su contra. El juicio duró 5 días. El jurado deliberó menos de 4 horas. Declararon culpable a Gaede de asesinato. En la audiencia de sentencia de Gaede, él sostuvo que era inocente y que su esposa era la asesina. Llamó a su exesposa un monstruo y un demonio. También dijo, cito, Jesús también fue condenado por un crimen del que era inocente.
Eso fue hace 2000 años, y muchos aún no ven la verdad de eso. Dios está de mi lado. Con su intervención, los verdaderos asesinos serán llevados ante la justicia. Fin de la cita. Gaede fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Dennis Gaede, de 62 años, cumple su condena en la penitenciaría estatal de Dakota del Norte en Bismarck. Número 1. Lois Ann Reese. En 2018, David y Lois Reese vivían en Blooming Prairie, una pequeña ciudad de menos de 2,000 habitantes en el sureste de Minnesota. David y Lois se casaron en 1982 cuando ella tenía 19 años y él 20. Tuvieron 3 hijos y 5 nietos. David tenía un negocio de cría de gusanos de cera y Lois administraba una guardería. Parecían estar felices después de 25 años de matrimonio. Lois tuvo una vida estable después de una infancia poco común. Su madre era acumuladora y Lois sentía demasiada vergüenza para invitar amigos a su casa. Dejó la preparatoria después del 11º grado. El 12 de marzo de 2018, Lois fue a la granja de lombrices y les dijo a los empleados que David estaría ausente porque estaba enfermo. 3 días después, regresó a la granja y dijo que él seguía enfermo. Luego Lois dejó de ir a la granja y nadie pudo contactarlos, ni a ella ni a David. El 23 de marzo de 2018, 11 días tras la visita de Lois a la granja, la policía recibió una solicitud de control de bienestar para la pareja. Cuando la policía fue a la casa de la pareja, encontraron a David Reese, de 54 años, muerto en el baño. Una cobija cubría su cuerpo. Le dispararon una vez en la espalda y otra en el pecho, con una pistola calibre 22. Llevaba muerto al menos 11 días. Lois Reese, de 56 años, no estaba por ningún lado. 2 días después de que se encontró el cuerpo, la policía anunció que Lois Reese era una persona de interés en el asesinato de su esposo. La policía había descubierto que Lois tenía un grave problema con el juego. Ella había gastado más de $500,000 que recibió de una herencia. La hermana de Lois estaba en un hogar para adultos por sus problemas de salud mental. Lois tenía acceso a la cuenta bancaria de su hermana y le robó $10,000. La policía también descubrió que Lois había transferido recientemente $11,000 de la cuenta empresarial de David a su cuenta personal. La policía concluyó que tras el asesinato, Lois Reese se fue a Iowa. Obtuvo $10,000 extra de la cuenta de su esposo y los gastó en juegos de azar. Después la policía le perdió la pista. Los alguaciles de Estados Unidos la buscaron, pero las autoridades no sabían dónde estaba. Pamela Hutchinson, de 59 años, estaba en Fort Myers Beach, Florida. El esposo de su amiga murió y ella la ayudó a esparcir las cenizas. Ella vivía a poco más de 100 millas de distancia, en Braden, Florida. Se mudó allí hace un año, desde Virginia Beach, Virginia, tras divorciarse de su esposo de 20 años. El 9 de abril de 2018, la familia de Pamela contactó a la policía de Fort Myers y les pidió que hicieran un control de bienestar. Nadie la había visto ni sabía de ella en 4 días. Hallaron el cuerpo sin vida de Pamela Hutchinson, de 59 años, en el condominio que rentaba. Le habían disparado varias veces con una pistola calibre 22. A los pocos días, la policía anunció que Lois Reese era la principal sospechosa en el caso. En el condominio de Pamela, la policía halló 40 huellas dactilares de Lois. Al ser fugitiva, sus huellas estaban en la base de datos nacional. La policía halló varias grabaciones de Pamela y Lois juntas. Incluía grabaciones del resort cerca del momento en que Diane fue asesinada. Faltaban la cartera y el auto de Pamela. Lois fue grabada subiendo al auto y alejándose del condominio. La policía supo por los amigos de Pamela que ella conoció a Lois días antes del asesinato en un bar.
Se unieron por estar separadas de sus esposos tras 2 décadas juntos. Lois dijo que su esposo había muerto. Después de asesinar a Pamela Hutchinson, de 59 años, Lois Reese, de 56 años, asumió su identidad. La policía cree que Lois se encontró con Pamela por casualidad. Notó similitudes, se hizo su amiga y luego la mató. Para robar su identidad, Lois cobró un cheque por $5,000 de la cuenta de Pamela antes de huir del estado. Se dirigió al oeste usando la identidad de Pamela para reservar hoteles y pedir servicio a la habitación. Hacía visitas frecuentes a los casinos. En un casino de Luisiana, Lois ganó $1,500. Ella reclamó el premio a su propio nombre. Pero los alguaciles siempre iban un paso atrás y Lois seguía prófuga. El caso fue noticia nacional cuando los medios apodaron a Lois como la racha perdida, Lois la abuela apostadora y la abuela asesina. Se colocaron anuncios espectaculares sobre ella en Texas, Nuevo México, Arizona, California y Nevada. Después, la policía recibió información de que Lois estaba en Isla San Pedro, Texas. Un empleado del restaurante la vio y reportó a la línea de denuncias. El 19 de abril, 6 semanas después del asesinato de su esposo, los alguaciles de Estados Unidos arrestaron a Lois Reese. Al ser arrestada, conducía el auto de Pamela. Las autoridades registraron su habitación de hotel y encontraron el arma utilizada para matar a su esposo. En diciembre de 2019 en Florida, Lois se declaró culpable de asesinar a Pamela Hutchinson y fue sentenciada a cadena perpetua por el asesinato de su esposo. Las autoridades la extraditaron para ser juzgada en Minnesota, donde fue acusada de asesinato en primer grado. En agosto de 2020, como parte de un acuerdo de culpabilidad, ella se declaró culpable para evitar la pena de muerte y recibió una sentencia de cadena perpetua. El abogado de Lois explicó qué causó el asesinato de su esposo. El 11 de marzo de 2018 habían estado en el torneo de béisbol de su nieto en Wisconsin. David quería irse temprano y discutieron. Discutieron manejando y siguieron peleando en casa. Lois dijo que David hizo un comentario sarcástico sobre una crisis de salud mental que ella tuvo años antes, así que ella le disparó. Lois Reese, de 63 años, cumple cadena perpetua sin libertad condicional en el Centro Correccional para Mujeres de Minnesota, en Shakopee. Muchas gracias por ver el video de hoy. Si te gustó, te agradeceríamos mucho que te suscribieras. Además, no olvides ver nuestros videos cortos en YouTube, Instagram y TikTok. Una vez más, gracias por vernos.